Es la técnica analítica que ayuda a examinar y estudiar la masa de átomos o moléculas, para así poder obtener información cuantitativa o cualitativa de una muestra. Sirve para identificar compuestos desconocidos, cuantificar los conocidos, esquematizar la estructura de alguna molécula de interés, para conocer las propiedades químicas de la muestra. La espectrometría es capaz de detectar bajas concentraciones, por lo que el análisis se puede hacer con una muestra pequeña. Esta técnica se aplica a proteínas, a péptidos, a carbohidratos, a ADN y a otras moléculas de importancia biológica. El proceso de espectrometría tiene lugar en un espectrómetro. Este determina la masa de una molécula midiendo la relación masa-carga de los iones. En la imagen se puede ver el resultado de una espectrometría. Los iones se generan al provocar una perturbación en el sistema. Se aplica un campo eléctrico para que la muestra en fase gaseosa gane o pierda carga. Si es preciso, previamente se usa la separación cromatográfica. En pocas palabras, el objetivo es que la muestra se fragmente en diferentes iones. Estos se conducen a un analizador y al llegar al detector producen una señal eléctrica. Esta es procesada y analizada. El espectro es el que proporciona la información acerca de la estructura o peso molecular del analito. Los componentes de un espectrómetro de masa son una entrada para la muestra gaseosa, la cual idealmente tiene una presión de vapor alta, un electrodo que actúa como placa repelente, la cual provoca la interacción entre electrones. La muestra se ioniza gracias a que los electrones son emitidos de forma acelerada por un filamento caliente con una carga eléctrica que normalmente es de 70 volts. Los iones resultantes son separados a través de un campo magnético también conocido como separador de masas. El analizador detecta los iones y los ordena de acuerdo a su masa y carga. Se percibe la cascada de electrones emitida por cada ion y se muestra en una gráfica. La ionización electrónica es la técnica de ionización más utilizada, ya que se produce una mayor fragmentación de la muestra. En la imagen podemos ver cómo se genera el ion molecular después de que la molécula del analito perdió un electrón. La fragmentación es generada por la carga que posee. Los iones moleculares o precursores se pueden fragmentar debido a los distintos estados de energía y a la energía interna que posee la molécula. Estas son energía de rotación, vibracional y electrónica.
Estos fragmentos son ionizados al continuar con el bombardeo de electrones. Los fragmentos aumentan a medida que aumenta la energía potencial. Normalmente se utilizan 70 electron volts, ya que existen librerías de espectros a este potencial que sirven de referencia. Si una muestra está ausente de isótopos múltiples, el pico base corresponderá al ion generado. Pero para asegurar un resultado no solo se debe comparar con la referencia, sino que hay que explicar a qué se deben los otros picos en función de la estructura propuesta. Como ejemplo, tenemos el espectro del metanol. El pico de tamaño más grande es el pico base y tiene una abundancia relativa del 100%. El resto de los picos se expresan con respecto a este. El pico del ion molecular está en relación masa-carga de 32, el cual corresponde al peso molecular del metanol. La relación masa-carga de 33 representa el ion molecular del metanol con el isótopo de carbono 13, el cual tiene una abundancia del 1.11%, tomando al carbono 12 como un 100%. Cabe mencionar que no siempre el pico base corresponde al ion molecular. Algunas veces ni siquiera aparece en la lectura, como en el caso del pentobarbital, donde usando ionización electrónica el pico de ion molecular no se distingue. Algunos de los picos formados corresponden a la pérdida de los fragmentos del ion precursor. Esto es debido a la fragmentación causada por ionización electrónica, que es mayor a la de una ionización química. Los compuestos con anillos aromáticos, estructuras cíclicas o dobles enlaces son los que con mayor probabilidad producen picos del ion molecular, ya que la deslocalización de sus electrones evita la fragmentación. Por ejemplo, en el caso del benceno, cuando se aplica una ionización electrónica, el pico más alto es el del ion molecular. También se puede obtener información del siguiente pico, que corresponde al ion molecular 1, que es una unidad mayor que la molécula. En este caso es de 6.5%. También se puede calcular considerando la masa de los isótopos. Se pueden analizar los iones moleculares 2 y 3 para determinar la presencia de cloro, bromo, azufre y silicio. Se usan los factores en porcentaje de abundancia teóricos. En la siguiente tabla se muestran algunos de ellos. Cuando un compuesto contiene cloro o bromo, se obtienen picos isotópicos. En la siguiente gráfica se muestran algunos picos con presencia de cloro y bromo. Ionización química. En el caso del metano, se aplica una carga de 100 a 20 electronvolts. Al reaccionar con el analito dona sus protones, produciendo el ion molecular como se puede apreciar en la imagen. Ahora sabemos que el ion molecular nos señala la masa molecular del compuesto. Para determinar la composición del ion molecular se usa la regla del nitrógeno. En la siguiente tabla se pueden mostrar algunos elementos con su abundancia y masa correspondientes. Existen otros tipos de ionización y se muestran a continuación. El poder de resolución de un espectrómetro se refiere a la capacidad que tiene para diferenciar los picos de masas semejantes. La fórmula es la siguiente. En las gráficas se pueden apreciar los picos de la resolución a una definición, a la izquierda,
y un ajuste a 2 definiciones, a la derecha. Cuando se tienen más de un compuesto con la misma masa molecular, es necesario utilizar espectrómetros con mayor resolución como el de masas de doble enfoque. ¿Cómo saber cuál pico corresponde al ion común? Cuando no hay isótopos. En caso de contener isótopos. No se considera un pico como pérdida de masa en el intervalo de 3 a 14 o 21 a 25 daltons. Por ejemplo, si en un resultado existe relación masa-carga de 145 y otro pico con relación igual a 150, no se puede decir que el pico del ion común corresponde a 150, pero sí que corresponden a distintos compuestos o que son fragmentos de un compuesto con mayor masa. Posteriormente, se puede calcular la cantidad de carbonos. Por ejemplo, en la siguiente gráfica se nota que el ion molecular tiene masa par, al seguir la regla del nitrógeno. Sabemos que puede haber 0, 2, 4, etc. átomos de nitrógeno. Con el ion molecular se puede calcular los átomos de carbono de la siguiente forma. Si consideramos 0 átomos de nitrógeno, la posible fórmula puede ser: si queremos saber la intensidad, se calcula de la siguiente manera. Esta se debe aproximar a la abundancia proporcionada por el espectro. Debemos recordar que los porcentajes se deben sacar de tablas. Al ocupar esta fórmula se debe tener en cuenta la presencia de un enlace doble o un anillo. Para ello se ocupa la fórmula de anillos más dobles enlaces. En el ejemplo anterior se encuentra que la presencia de un enlace doble o un anillo es igual a 1. Tipos de espectrómetros. Los más importantes son: filtro de masas cuadrupolar. No utiliza campos magnéticos para la dispersión, realiza barridos con gran rapidez. No precisa de rendijas para el enfoque de láser, con lo que la sensibilidad del equipo aumenta bastante. La escala de masas es lineal con respecto a las potenciales utilizados, de forma que en los espectros obtenidos pueden realizarse interpolaciones de masa con facilidad. La principal desventaja radica que su resolución es relativamente pequeña y tiene un rango limitado de utilización. Analizador de tiempo de vuelo. Los iones generados en la fuente son acelerados por medio de un pulso de potencial eléctrico. Exigen sistemas de detección extremadamente rápidos. Su tiempo de análisis es extraordinariamente corto. No existen limitaciones en la masa de los iones que pueden ser separados. Una desventaja relativamente es que se debe utilizar en combinación con cromatógrafos de líquidos.